Seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy veremos religión, libertad y cristianismo. Como siempre, primeramente leeremos la Palabra del Señor, oraremos y continuaremos. Dice la Palabra: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago capítulo 1, versos 26 y 27. También dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Y también dijo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, y os pongáis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Gálatas capítulo 5, verso 1. Ahora oremos. Padre Celestial, permítanos nuevamente entrar a estudiar su palabra maravillosa y a encontrar eso que necesita nuestra vida para gozosos marchar con usted aún en medio de todas aquellas tribulaciones, angustias, y alegrías también que nos llega cada día. Permítanos entonces descubrir estas diferencias para encontrar en usted esa dirección que necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el mundo en que vivimos, lleno de sofisticadas ideas, los descubrimientos científicos, la pluralidad filosófica, donde todo lo abstracto se lo quiere ahora concretar y lo ideal demostrar. Y nos encontramos que, a pesar de todo, el hombre se está encaminando a su ruina y perversión moral casi sin precedentes. Ya no es suficiente. En las culturas desarrolladas, la comodidad, el lujo, lo sofisticado de la civilización, o la profundidad de un rito, de ejemplo, mucho menos lo cultural, para brindar paz al hombre, una felicidad real. El ser humano va rumbo a su destrucción, pues parece que existe una ley de gravedad a la destrucción que no la puede superar. Llámese defensa, llámese manera de balancear la paz, de mantener el orden o lo que sea. Lo único que está logrando es ser llevado a la esclavitud de sus propios inventos y llenarse de terror ante sus propias creaciones. Diríamos el proverbio popular: él mismo hace el espantapájaros y él mismo se asusta. Por eso Jesús dijo en Juan 8:34: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y vaya que el ser humano está yendo a la esclavitud de sus propios deseos, de liberalidad entre comillas, que en vez de llevarlo a la libertad correcta, lo están encaminando a ser esclavo de quienes manipulan su mente a través de sus deseos libertinos. Cuando por la década de los 40 los científicos descubrieron la manera de producir una reacción del átomo en cadena y la experimentaron en México, Einstein, el gran descubridor de la relatividad, exclamó: Dios mío, hemos descubierto el infierno. Lo devastador de esta arma aún lo sufrimos, como lo muestran los restos de Hiroshima y Nagasaki. ¿Pero allí quedó el ser humano? No. Actualmente sus armas son más poderosas, destructivas, armas químicas y biológicas que destruyen todo lo que tiene vida y no es útil a los intereses de las élites y preserva a aquellos que serán explotados y esclavizados. Es lo que se conoce como el nuevo orden mundial. Por supuesto, solo se piensa en preservar todo lo que es material y valioso, la civilización y sus máquinas, como si éstas fueran de mayor valor que la vida del ser humano y el medio ambiente en que nos desarrollamos. Por ello, las constantes tensiones, terrorismo, destrucción, delincuencia, amenazas de exterminio con armas químicas, guerras sofisticadas de ideologías y manipulación de la mente humana. Hoy por hoy se planea cambiar el material genético del ARN mensajero. Hay 3 tipos de ARN: el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal.
son los que copian las cadenas del ADN, es decir, podrán modificar la genética del ser humano según sus intereses. Esto nos está llevando a un estado psicológico espiritual deprimente. Según las estadísticas, más del 60% de los enfermos sufren dolencias no físicas puras, sino psicosomáticas. El médico se encuentra cada vez más insuficiente para el trato de estas dolencias. Por eso en algunas universidades de medicina se han introducido como materia la psicoterapia, el espiritismo, el hipnotismo, etc., con el afán de entender mejor al ser humano. Las grandes redes que quieren ejercer dominio están adoctrinando y manipulando al ser humano a dar rienda suelta a sus pasiones y desviaciones a fin de que sean fácil presa de sus propios deseos para luego someterlos a sus programas futuros de hacer del ser humano un esclavo a sus intereses y ansia de poder, el conocido transhumanismo. Por ello, los medios de manipulación están vendiéndonos ciertas llamadas libertades legales, como la legalización de ciertas drogas, el goce sexual sin límites desde la niñez, la libertad de género, el aborto como derecho de la mujer, etcétera, etcétera. Nos están vendiendo un mundo ficticio de anarquismo para luego darnos la estocada final donde ellos entran a tomar el control. Pero, ¿sabe que Jesús vendrá a poner fin a este sistema que se está preparando para la aparición del famoso anticristo? Jesús ya lo dijo. Dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Mateo capítulo 24, leí el verso 2 y los versos 37 y 38. Así que, siendo Dios la única fuente de salvación para este estado, el ser humano se ve en una maraña de ideales religiosos que lo confunden y lo predisponen a ser escéptico. Desde las religiones orientales y paganas, que han resurgido como el ave fénix con sus ritos antiguos que creíamos ya superados, como el sacrificio de seres vivos o el hecho de llevar una taza de arroz humedecida con su propia sangre a la tumba de su ser querido. Los grupos religiosos que quieren imponer su ideal a la fuerza y sin importar las vidas humanas, hasta el pseudo-cristianismo, donde se ha hecho un mercado del evangelio y su poder milagroso, han venido a ser del ser humano un ser incrédulo. Por eso las élites que ansían el poder están fraguando el unirse para imponer una sola religión acorde a sus intereses, disfrazada de humana y solidaria. Antes era el movimiento ecuménico, ahora se llama el Comité para la Fraternidad Humana. Este es el panorama aterrador que estamos viviendo. ¿Es la religión el vehículo para liberar al ser humano? Santiago, referente a ser religioso, se expresa: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1, 26 y 27. ¿Sabe que en la Biblia solo 5 veces se menciona la palabra religión? 2 como referencia a ritos judíos. Lo puede encontrar en Hechos capítulo 25, verso 19 y 26, 5. 2 como adjetivo de hábitos de ritos, como en Hechos 17, 22 y Santiago 1, 26. Y una vez indicando cómo podía una religión ser pura. Santiago capítulo 1, el verso 27 que hemos leído. Para Santiago, si alguno quiere o pretende ser religioso, debe al menos presentar una vida ética como la pregona la Biblia. Dice él: 1, controlar la lengua. 2, preocuparse por los desposeídos como los huérfanos y viudas. Y 3, guardarse del mundo sin mancha. ¿Es posible? Tal vez de alguna manera las 2 primeras. La tercera, guardarse sin mancha del mundo, imposible. La religión nos dice lo que debemos y no debemos hacer para acercarnos a Dios. Por tanto,
Nos inculcan ritos, ceremonias, leyes y preceptos con los que supuestamente nos podemos acercar a Dios. Pero la Biblia no predica religión, sino fe. Pablo dirá, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Romanos capítulo 1, verso 17. ¿Sabe que la ley en la Biblia está dada primeramente para hacernos ver cuán pecadores somos y luego que la única manera de salvarnos es por medio del camino provisto por Dios mismo, esto es Jesucristo? Veamos la primera. La ley para hacernos ver cuán pecadores somos. Pablo lo expresa así, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 7, los versos 7 al 8, y del capítulo 3, el verso 20. Así que Dios nos dio la ley para que nos diéramos cuenta cuán pecadores somos y que por procesos religiosos de cumplimiento de la ley jamás podríamos llegar a Él. Vamos a la segunda cosa. La ley nos lleva al único camino provisto por Dios, Jesucristo. Por ello en Gálatas se expresa, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas capítulo 3, verso 13 y 23 y 24. Por ello, si usted está confiando en sus obras religiosas y rituales, está equivocado. Pero si por la fe es salvo, confiará en la misericordia de Dios por la fe, y esto se mostrará por obras, no de ley, sino de fe. Sin lugar a dudas, que no es por hoy la religión el camino más viable para cambiar este mundo, ni dar libertad a los que las profesan. De allí que la religión no es el vehículo idóneo de llegar a Dios. Cada vez que queremos acercarnos a Dios por religión, terminamos frustrados y en contiendas apologéticas interminables. Por ello, Satanás nos venderá un Cristo falsificado, conocido como el Anticristo, que propenderá un nuevo orden religioso, acorde a la filosofía actual de moralidad, hermandad, solidaridad, etc., manejando la psicología humana solo para utilizarla en sus perversos planes, y luego destruirá esa religión porque ya no la necesitará. En Apocalipsis se la conoce a esta nueva religión como la Gran Ramera, y dice que el Anticristo, luego de usarla, la aborrecerá y la destruirá. Dice así, también me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos y multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que has visto y la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Apocalipsis 17, versos 15 y 16. Si la religión no nos libera y ayuda, entonces ¿quién? ¿Sabe? Solo Dios nos provee el camino a la verdadera libertad. Por eso, Juan dice que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versos 31 y 32. También dijo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no os pongáis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. De allí que el cristianismo no es religión, sino fe en creer lo que Dios mismo nos ofrece como camino a la salvación. Y ese es Jesucristo, como el único camino de llegar al Padre. Por eso en Juan 14:6 dice que Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pablo lo dirá de esta manera, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6.
Así somos salvos por Jesucristo, y si hemos llegado a ser salvos por Él, guardamos su palabra, entonces somos libres del pecado para servir a Dios con su poder en su causa y obras primigenias, o sea, para las que fuimos creados, y no para lo que Satanás con el sistema nos vende y aspira que le sirvamos a sus intereses. ¿Sabe que fuimos creados para hacer buenas obras y el pecado nos hizo erráticos? Pero Dios a través de Cristo nos vuelve a ser nuevas criaturas, conforme a su propósito primigenio. Él dice en Efesios, porque somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas para las que nos creó tiempo atrás. Efesios capítulo 2, verso 10, he leído de la Nueva Traducción Viviente. Así que, la libertad que nos da Jesucristo es una libertad para hacer y vivir de acuerdo a lo que fuimos creados. No para el libertinaje que nos lleva a la esclavitud, sino a la verdadera libertad. Cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, nos hace libres de la esclavitud del pecado que Satanás usa para esclavizarnos en deseos y ambiciones que en vez de liberarnos terminan esclavizándonos, como las drogas, el poder, el dinero, las ambiciones, etc. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. También las Escrituras nos conminan a no dejarnos engañar con filosofías, ofrecimientos, religiones, etc. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no os pongáis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. También dice, vosotros fuisteis llamados a la libertad, hermanos, solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carnalidad, más bien servíos los unos a los otros por medio del amor. Gálatas capítulo 5, 1 y verso 13. Por ello el verdadero cristiano no se adapta a una religión, sino a su fe en el resucitado. No pone énfasis en sus obras, sino que vive una vida que agrada al que lo sostiene. No es el desconfiado o esperanzado, sino el seguro. Cristo le dijo a un religioso de su tiempo, se llamaba Nicodemo, era un principal entre los sacerdotes judíos, que buscaba seguridad de su salvación y estaba en incertidumbre con su religión. ¿Sabe? La Escritura dice así, que Jesús le dijo, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? El ser humano solo puede reproducir la vida humana, dijo Jesús, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Juan capítulo 3, verso 3 y verso 6 de la Nueva Traducción Viviente. Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, religioso hasta el celo máximo, fariseo por excelencia, no fue salvo y libre hasta que conoció al Cristo de Nazaret. Su testimonio de religioso a libre en Cristo lo expone en Filipenses el capítulo 3. Hablando de su fanatismo religioso dice, si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Filipenses capítulo 3, versos 4 y 9. Por tanto, el cristianismo no es religión de obras, ni ritos, sino de vida por fe en Jesucristo. La pregunta es, entonces, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano no es seguir simplemente el moralismo del ejemplo de Cristo, ni poner en práctica sus sabios consejos. No, el cristianismo es un encuentro personal con ese Dios amoroso y eterno. Es fe en su obra redentora. Es tener la seguridad de tenerlo a Jesucristo como compañero de vida, capaz
de que nos llene de su Espíritu Santo que lo proporciona. También confianza, paz, poder, sentido de pertenencia, pero sobre todo, libertad. Eso es cristianismo. Por eso es que Jesús manifiesta: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. El ser humano pretende ser libre. Y a través de la historia, con luchas y sacrificios, ha logrado obtener libertad de algunas esclavitudes, orquestadas por el mismo ser humano, que estaba alejado de Dios. Hoy se enfrenta a una esclavitud diferente: sus propios inventos y el ansia de poder y dinero de una élite que pretende manejar el mundo, esclavizando de una manera psicológica, espiritual y genética al ser humano. Sin embargo, la libertad verdadera sigue al alcance si nos acercamos a Jesucristo y por fe aceptamos su plan redentor. Concluyamos. No es la religión hoy por hoy la que puede liberarnos de esta deprimente manera de vivir en que estamos. Es más, está siendo usada por Satanás para sus propios fines perversos. Tampoco el libertinaje, llamado y disfrazado como verdadera libertad, que está propugnando el anarquismo para preparar el camino a un gobierno globalizado del que se aprovechará Satanás para levantar un líder mundial que supuestamente viene a salvar a la humanidad. La Biblia lo llama el anticristo. Estamos viviendo una etapa de gran incertidumbre. Creíamos tener seguridad en los grandes adelantos de la ciencia. Creíamos que el dinero puede comprar todo. Pero nos damos cuenta que todo es efímero y que, querramos o no, debemos enfrentarnos con la experiencia de todo ser humano, la muerte. Es tiempo de venir a Jesús. Es el único que puede darnos salvación, seguridad, solución a los problemas eternos, libertad verdadera y una vida nueva, que a pesar de las circunstancias tendrá un porvenir triunfante y eterno. ¿Qué debemos hacer? Debemos aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor por el sacrificio hecho en la cruz para lograr nuestra redención y librarnos de la muerte eterna, así como el de no pasar por la gran prueba que le viene a la humanidad. Dice la Escritura: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira venidera? Romanos capítulo 5, versos 8 y 9. Usted y yo estamos a tiempo de salvarnos y salvar a la humanidad, empezando por casa, su hogar, familia, parientes, amigos, a fin de que aceptemos su amor y por fe obtengamos la vida que Cristo nos ofrece. La Escritura dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Podremos usufructuar de su amor y no venir a condenación, más bien disfrutar de su amor y gracia, viviendo por fe en la dirección de su Espíritu Santo. Ahora oremos. Gracias, Padre, por su palabra. Y usted, amigo o amiga mía que ha estado oyendo este mensaje, el Espíritu Santo quizá tocó su mente y su corazón. Entonces, reconozca ante Dios que es un pecador, pídale perdón, arrepiéntase de ellos y luego pida que Jesucristo entre en su corazón, que por fe lo reciba para que haga morada en su vida. Y usted, que es creyente, que ha estado alejado, ha estado viviendo una vida como si no lo fuera, en realidad un hijo, una hija de Dios, es el momento de renovar sus votos. Debe estarlo llamando el Señor a través del Espíritu Santo. Es el momento de que usted también confiese el haberse alejado de sus pecados y regrese al Señor y renueve sus votos de obediencia, de fe, para caminar con Él. Y entonces, la vida, a pesar de los problemas, de las tormentas y de todo lo que está a nuestro alrededor, que mira lo negativo y nos está mostrando cosas que ahora sabemos que son perversas, aún así podemos tener paz y tranquilidad y libertad para decidir correctamente seguir a aquel que nos salvó con su muerte en la cruz. Que así sea, por el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pronto estaremos de nuevo con otro mensaje. Hasta entonces, Dios les bendiga.